Estaba hablando primero de que estábamos muertos al pecado y ya lo habíamos dicho, que el Espíritu nos ministraba, para hacernos muertos al pecado y que íbamos a estar viviendo ahora en Cristo y que Cristo iba a ser nuestro Señor, es lo que Él está diciendo a partir del 7 hasta el 11. Entonces ahí estamos reconociendo que Cristo es nuestro Señor y en base a esto Pablo hace el enlace para seguir con esta parte de la justicia. Venía justificando desde el capítulo 2, viene justificando a Dios y viene haciéndonos después siervos de justicia. Primero nos presenta a un Dios que, como decíamos hace rato que estábamos platicando, que es un Dios celoso, que no quiere que se le adore más que como Dios, sin ninguna imagen ni semejanza de nada. Y después nos presenta el castigo que entregando a la gente pecadora a sus pecados. Y Pablo empieza a hablar de que es un Dios justo, que es un Dios recto, y nos empieza a dar todas las cosas que Dios ha hecho para que nosotros lleguemos a esa conclusión o a ese conocimiento, a ese reconocimiento hacia Dios, de que Él es un Dios justo, ¿no? De que tiene razón al juzgarnos, porque primero nos da las armas para que nosotros no seamos juzgados. Y entonces, una vez que ya la aceptamos, entonces nos empieza a decir que estamos libres de ley, y al decirnos que estamos libres de la ley, dice entonces que pues no es que estemos tan libres de la ley, sino que tenemos que cumplir la ley, porque ya somos siervos de la misma justicia. Ya no justificados por la ley, sino justificados por el Espíritu de Dios, que mora en nosotros, como venía diciendo en capítulos anteriores, lo cual nos lleva a hacer obras justas, porque la justicia fue emanada de Dios, igual que del Espíritu Santo, y salió emanada de Cristo. Entonces, al ser emanados nosotros, al estar esa emanación del Espíritu Santo o parte de Dios en nosotros, pues nos hace obedientes a la justicia. Y entonces nos convierte en ser siervos de justicia, ¿no? Y por eso empieza, dice Pablo, entonces, como ya somos libres o como ya somos salvos siempre, entonces vamos a pecar. Y dice, no, porque estamos todavía bajo la ley, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿no? Entonces dice, pues no, sí estamos en esas condiciones, pero en ninguna manera vamos a seguir pecando. Y después dice que que cuando nos sometemos a algo o cedemos a algo, nos hacemos esclavos de eso a lo que obedecemos. Y entonces dice que pues tenemos que ser libres de eso. Dice el 17, gracias sean dadas a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, se han dado cuenta, ¿no? Y dice, de cierta manera, se han dado cuenta. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea, éramos esclavos del pecado y nos quitaron de esa condición del pecado y fuimos entregados a la justicia, a la doctrina de justicia, al Espíritu Santo. Eso nos hizo libres del pecado para ser siervos o esclavos de justicia, que es lo que estábamos diciendo. Y entonces, pues dice Pablo que está dando el ejemplo como humano para que sea más clara la situación, pero aún así es muy difícil entenderla si no tienes el Espíritu, porque pues de otra manera no entiendes cómo el Espíritu te puede discernir, o cómo es que el Espíritu te ayuda a obedecer, o cómo es que el Espíritu te lleva a ser esclavo del Señor, ¿no? Dice, ahora eres libre dice el 20, por cuanto eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. O sea, no conocíamos de la ley, y el que no conoce de la ley, pues no puede ser juzgado por la ley, o no lo habíamos entendido, ¿no? Dice, pero sin embargo, pues ¿qué ganancias tenías de eso? Solamente el pecado, y el pecado, pues obviamente la paga del pecado es muerte. Dice, mas ahora en el 22,
han sido liberados de ese pecado y se han hecho siervos de Dios, que era lo que yo decía, dejas de ser un siervo de la ley o un siervo de la carne y te vuelves un siervo de Dios. Y tenéis por vuestro fruto santificación, o sea, los resultados de esto es que nuestro fruto nos santifica para tener una vida eterna. Y entonces la paga te dice, porque si seguimos pecando, la paga del pecado es muerte. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, es muy fácil de entender, nada más lo estamos explicando para la clase, ¿no? Es muy fácil de interpretar, dice, hablo con los que conocen la ley, pero realmente estaba hablando con todos, o sea, era muy fácil de entender. Dice, la ley, el que conoce la ley se rige por la ley mientras vive, es lo que está diciendo. Todas las cosas nos dan derechos y obligaciones. Los que llegamos alguna vez a estudiar algo de derecho nos enseñan eso, que la ley se basa en que todos tenemos como ciudadanos derechos y obligaciones, y es lo mismo que está diciendo. Entonces, nos regimos mientras vivimos, la sociedad se rige por la ley. Y entonces dice, de tal manera que si una mujer está casada, pues mientras está casada se sujeta a su marido. Y si llega a adulterar, pues entonces está contraveniendo la ley y por otro lado pues es digna de muerte, ¿no? Dice, pero si el marido muere, ella está libre en esa parte de la ley. ¿Por qué? Pues porque ya no tiene marido. Y puede pues hacer con su cuerpo lo que quiera. Pero... digo, no es tan así, pero bueno, es lo que está diciendo, ¿no? O sea, ya... no es tan fácil. Sí, no es precisamente el mensaje, pero a lo que voy es, ya no está regida por ese renglón de la ley. Entonces, ya no le compete a ella. Dice, entonces, les dice, y también a ustedes, hermanos, en el 4 dice, están muertos ante la ley, porque ahora estamos sujetos a la ley por Cristo, ¿no? Dice, muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, ¿no? Y dice, para que ahora seáis de otro, ya no somos de ese margen de la ley y podemos morir, sino que ahora estamos muertos a la ley y vivos a la vida de Cristo, ¿no? Para llevar frutos mediante la vida de Cristo, para llevar fruto a Dios. Dice, porque mientras estábamos en la carne, todas las pasiones pecaminosas, todo es una pasión aparentemente, ¿no? La envidia, la ira, el coraje, la gula, todo parece regirse mediante pasiones. Entonces dice, eran pasiones pecaminosas y que contravenían en un momento dado a la ley, ¿no? Entonces dicen, y pues eran regidas por la ley. Dice, porque pues obran en nuestro cuerpo, pero ese resultado, como son pasiones pecaminosas, pues obviamente iban a contravenir la ley y obviamente nos iban a llevar a muerte. Ya sea muerte física, contraveniendo la ley, o a una muerte espiritual, contraveniendo los mandatos de la ley de Dios. Y entonces dice, pero ahora estamos libres de la ley, no por haber muerto para aquella en que estamos sujetos. Estoy leyendo el 6. De modo que sirvamos bajo el régimen del régimen nuevo del Espíritu. Dice, y no bajo el régimen viejo de la letra, ¿no? Entonces,
es lo que yo les decía antes de haber leído esta parte, ¿no? Estamos regidos por el Espíritu. El Espíritu es el que nos va ministrando. Y ya no estamos bajo la letra, ya no estamos bajo la ley. Entonces, sí cumplimos la ley por el Espíritu, pero no estamos regidos bajo la ley, ¿no? Y es algo que yo decía cuando hace 2 o 3 clases, cuando yo decía, Cristo mencionó 2 cosas, que no ha venido a abrogar la ley sino a cumplirla, y la otra era que ya no estábamos sujetos a la ley, sino que ahora estábamos sujetos al Espíritu, ¿no? Ok. Pero no para no cumplir la ley, sino para cumplirla. Ahora, vamos a hablar de la ley. La ley judía implicaba muchísimas cosas. Que si habías tocado un muerto, tenías que sacrificar X palomas o palominos, y que tenías que mantenerte purificado y sin tener contacto con nadie durante una semana, cosas así. No recuerdo bien cuáles eran para la ofrenda de esa impureza. Ya no hablamos de pecado, de esa impureza. Entonces, dentro de la ley había demasiadas cláusulas, ¿no? Donde tenía uno que ver si porque había estaba una mujer en sus días, si la casa tenía lepra, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos mandatos, todas esas instrucciones, todas cumplían parte de la ley. Pero cuando le preguntan al Señor Jesucristo que cuál es el principal mandamiento, dice, pues amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Y le amarás con todo tu corazón, tu mente, tu corazón, tu alma, pensamiento y fuerzas. Y alma, bueno, esas 4, ya las dije. Entonces, y después dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esta parte que abarca Pablo no es la parte de los ritos de purificación y demás. Está hablando de la esencia de la ley, está hablando de amar a Dios y amar a tu prójimo, ¿no? Y en eso se comprende toda la ley. Entonces eso es lo importante, qué parte de la ley es la que está, la más importante y cuál es la que se está cubriendo con esto. Esta sección de versículos es muy difícil de interpretar, porque Pablo pareciese estarse justificando de estar haciendo cosas fuera de lo que Dios quiere que haga. Y por otro lado, él dice, bueno, es que yo en mi cuerpo soy débil y me encuentro que queriendo hacer lo que Dios dice, no lo hago, sino que termino haciendo lo que la carne quiere, ¿no? Dice, y entonces el pecado ya no es implícito a mí, es implícito, digo, a mí como persona, como espiritual, sino a mi carne. Dice, y entonces pues yo soy eximido de pecado. ¿Por qué? Pues porque no lo estoy haciendo yo, sino lo está haciendo la carne. Pero no es tan así. Aquí lo que dice, yo siento que aquí lo que dice Pablo, lo que quiso interpretar y no fue tan claro, es que la carne tiende a hacer el mal, tiende a pecar. Y que aunque mentalmente estando en un razonamiento, queriendo alabar a Dios y demás, cumpliendo la ley, termina uno pecando. No estaba hablando Pablo de su situación espiritual actual como tal, sino estaba hablando de la situación carnal que prevalecía en su carne, pero que no lo estaba dominando obviamente, sino que decía que cuando uno él venía ejemplificando el dominio de la carne. Entonces él lo que está diciendo es, cuando yo estoy sujeto a la carne, lo que tiendo a hacer es lo malo. Aunque yo conozca de la ley o aunque conozca la voluntad de Dios, termino haciendo lo malo. ¿Por qué? Pues porque estoy en la carne. Y la carne termina dominándome. Yo no conocería esos pecados si la ley no me dijera que estoy pecando. Pero como la ley me dice que estoy pecando,
me invita, se puede decir, o me deja abierta esa puerta para que yo sepa que en un momento dado estoy fallando, ¿no? Pero a lo que voy es a eso. Yo creo que aquí Pablo no lo está diciendo como que era su situación actual por la que él estaba pasando, sino que está demostrando cuál es la debilidad de la persona cuando está en la carne, que conoce la voluntad de Dios, conoce de la ley de Dios, porque aquí no habla de la salvación de Cristo, sino que habla de que está uno obedeciendo a la carne y conociendo del pecado mediante la ley. ¿Sí me expliqué? Sí. Entonces, yo creo que ese era el enfoque de Pablo. Hablar de que la carne, a fin de cuentas, aunque tú conozcas algo de la ley de Dios y quieras hacer lo correcto, al conocer la ley de Dios, sabes que del pecado, y mientras que estarías eximido del pecado si desconocieras de la ley, al conocerlo, pues quieres hacer lo bueno, pero la carne no te lo permite. Y esa es nuestra naturaleza humana. Pero no está hablando aquí en un momento dado de lo espiritual. Y vamos a revisarlo. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Dice, o sea, la ley al mostrarte el pecado, ¿la ley es pecaminosa? Pues no, dice, en ninguna manera. Pero yo no conocía del pecado sino por la ley, porque tampoco conocería de la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión del mandamiento, produjo en mí la codicia. Y yo sin la ley vivía un tiempo, pero venido el mandamiento, conociendo el mandamiento, el pecado revive en mí. Y entonces yo morí. Entonces, aquí me voy a detener un poco. Entonces, ¿ven cómo en este momento está hablando en pasado? ¿Sí me explico, verdad? O sea, no está hablando de su situación presente, está hablando del pasado. Dice, yo morí y hallé que el mismo mandamiento que era para mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Sí, obviamente pues falló y pecó, porque entró en conocimiento, ¿no? Porque el pecado, tomando ocasión del mandamiento, me engañó y me mató. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Dice, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, y vuelve a repetirlo, en ninguna manera. Dice, sino que el pecado, para mostrarse pecado, o sea, la naturaleza carnal que yo tenía, para mostrarse con esa debilidad a la que estaba sujeta, como lo veíamos anteriormente, dice, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, al desobedecer lo bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Sí? O sea, como quien dice, cuando la regamos en grande. O sea, no es poquita codicia, es toda la codicia, ¿no? Todo lo que se pueda, a manos llenas, sin no límite de tiempo ni límite de espacio, pues todo lo que se pueda. Entonces dice, en sobremanera pecaminoso, ¿no? Dice 14, porque la ley es espiritual, vino de Dios, la ley fue regida por Dios, es algo espiritual, es bueno, es algo bueno. Mas yo, como estaba en la carne, fui vendido al pecado, porque no podía obedecer la ley. Dice, porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, ¿no? Sigue hablando en pasado, aunque lo está diciendo en presente, sigue hablando en pasado. Es como decir, porque pues generalmente cuando estás en la carne, si quieres, obedeces a tus padres, y si no quieres, y aunque quieres obedecerlos, no los obedeces, ¿no? Está hablando en un momento presente, pero sigue hablando de lo que era la carne. Dice, y lo que no quiero, eso hago, y si lo que no quiero,
que es desobedecer la ley, y eso hago, pues apruebo que entonces que la ley efectivamente es buena, porque su intención era hacer lo bueno, pero no lo pudo. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, lo sigue dominando el pecado, es esclavo del pecado. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero, eso hago. Dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Está siendo dominado por el pecado. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, me doy cuenta de que queriendo cada vez que quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo, me doy cuenta de que soy carne, de que soy débil, de que estoy en pecado, de que estoy siendo esclavo de ese pecado. Porque según el hombre interno me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me llevan cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y esa es la parte analítica, ¿no? Nuestro cerebro nos dice que debemos de obedecer la ley, nuestro cerebro nos dice que debemos de hacer lo bueno y demás. Y aunque sabemos que no debemos de hacerlo, la parte maligna de nosotros, el pecadito, nos lleva a hacer lo malo, ¿no? La carne nos lleva a hacer lo malo, a hacer ese pecado. Entonces, y aquí sigo pensando que sigue hablando de que intelectualmente sabemos que estamos haciendo mal y aún así lo hacemos. Porque hasta aquí, hablar del espíritu es tanto como hablar también de lo mental, de hablar de la inteligencia. Porque efectivamente sabemos que es el espíritu el que nos ministra, sabemos que el espíritu, a veces estamos haciendo malas cosas y es el espíritu el que nos está diciendo esto, por esto, por esto y por esto y por esto, no le agrada a Dios, ¿no? Y sabemos que si lo hiciéramos mentalmente, ni nos acordaríamos de si le agrada a Dios o no. Diríamos, esto es malo, pero lo voy a hacer. ¿Sí me expliqué, verdad? O sea, son pensamientos diferentes. Intelectualmente tú puedes razonar que estás haciendo lo malo, pero la carne es débil y te lleva a hacer lo malo. Y de la otra manera, el espíritu te dice, esto es malo, y no le, como lo dice tu cerebro, esto es malo. Te confirma el espíritu y te dice, pero además a Dios no le gusta por esto, por esto y por esto. O tú puedes estar haciendo mal esto, esto y esto, y Dios te está viendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite cumplir la ley mediante el Espíritu. Dice, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios. Entonces ya cierra, cuando dice, ¿quién me va a librar de esto? ¿O quién me libró? ¿O quién nos va a librar de esto? Dice, gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Sí? Entonces, gracias a Dios tenemos el Espíritu Santo, tenemos la salvación de Dios, de Cristo, de nuestros pecados y demás. Y como lo hemos platicado muchas veces, aún teniendo el Espíritu y demás, pues no nos exime de que a veces la fallemos, ¿no? De que a veces podamos ser egoístas, envidiosos, etcétera. Cada quien sabrá, iracundos, intolerantes, no lo sé, cada quien sabrá lo que carga en su costal. Pero sin embargo sabemos que no todo eso es, el Espíritu nos deja saber que no todo eso es grato para Dios, ¿no? Bueno, dice, viviendo en el Espíritu. Pues no, pues aquí solo Cristo es el único que nos puede dar la libertad y sujetar la carne, ¿no? Así es. Entonces, fíjense,
En el capítulo 7 yo les decía que Pablo no estaba confirmando que él estuviese todavía luchando con esto del pecado, pero lo confirma y lo reafirma cuando empieza con el capítulo 8. Porque todo lo que dice el capítulo 8 es que una vez que estás siendo ministrado por el Espíritu Santo que Dios te dio, no puedes pecar. El Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios. Y dice otra parte, que si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos mora en ti, tú también serás vivificado o serás levantado en el día de su venida. Y lo vamos a ver, ahorita se los voy a enseñar. Entonces dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Pues porque ellos reciben el Espíritu Santo. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tendría yo que repasar otra vez, volverles a releer todo, porque cada versículo dice cosas importantes. Entonces, no quiero volvérselos a leer. Creo que estuvo bastante. Y síganlo leyendo. Está muy padre para que ustedes lo analicen. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte y de la carne, diría yo. Porque lo acababa de asociar anteriormente. Dice, lo que era imposible por la ley, por la misma carne, dice, Dios ha enviado a su Hijo, dice, precisamente convertido en carne, para que a causa de ese pecado que debería de tener el Señor Jesucristo, no fuese condenado, y yo no fuese condenado por la carne. ¿Sí me explicó lo que dice ese siguiente versículo, el versículo número 3? Con otras palabras, dice, era yo débil, pero a través de Cristo Jesús, dice, enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, ¿qué pasó? Cristo, en la obediencia, no teniendo pecado, crucificó el pecado que existía en la carne, para que el pecado que yo tenía en la carne fuese pagado por ese sacrificio que él hizo, habiendo sido crucificado siendo inocente, ¿no? Todos lo sabemos. Ese es el sacrificio de Cristo por nosotros, para salvación de nuestros pecados. Entonces dice, pero está muy, muy bonito el 3, porque dice que Cristo fue hecho carne con esa finalidad precisamente de ser obediente, de pasar las pruebas, de estar sujeto no sujeto porque no se sujetó, pero sí ser atacado por todos los deseos de la carne. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, ¿no? O sea, éramos dignos de muerte por la ley, ahora andamos conforme cuando andábamos conforme a la carne, pero no andábamos conforme al Espíritu. Ahora que estamos en el Espíritu, hemos aceptado el sacrificio de Cristo. Dice el 5, porque los que son de la carne, pues piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, los que ya tienen el Espíritu, piensan en el Espíritu. Su discernimiento es del Espíritu. Dice, porque el ocuparse de la carne, pues, es muerte. Y el ocuparse del Espíritu, pues, es para vida y paz. Dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Las decisiones, las intenciones de la carne, pues son para muerte. Porque no se sujetan a la ley. El pecado no se sujeta a la ley, pues precisamente transgrede la ley. Y no puede, ¿no? O haces las cosas de la carne, o le das gusto a la carne, o cumples la ley. Dice el 8. Los que viven bajo la carne no pueden agradar a Dios. Dice, pero ustedes ya no viven en la carne, ahora viven según el Espíritu. El Espíritu de Dios que mora en ustedes, y que dice, y porque Dios mora en vosotros. Dice, si alguno no tiene el Espíritu,
de Cristo, pues, no es de Cristo, tampoco es de Dios. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en la verdad está muerto a la causa del pecado. O sea, ya fuimos justificados por un lado, y por otro lado nuestras acciones tienden a ser mejores cada vez. Dice, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Cuando hacemos lo justo, cuando hacemos lo correcto, porque el Espíritu nos está ministrando, eso permite que nuestro espíritu crezca y que nosotros vivamos, que vivamos en espíritu y que el Espíritu nos permita más adelante vivir. Pero el Espíritu permite que cumplamos la justicia, por un lado. Y por otro lado, la justicia que hizo el Señor Jesucristo, pues nos redime a nosotros de pecado, ¿no? Nos viene a salvar desde esos dos puntos de vista. Pero aquí a lo que creo que se está refiriendo más que nada es a la acción que nos lleva a través del Espíritu. Y dice el 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, fíjense, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Porque está diciendo el Espíritu de aquel que levantó a Jesús, no está diciendo el Espíritu que tenía Jesús. Sí lo tenía, pero no está haciendo referencia al Espíritu de Santo como el Espíritu de Jesús. Está hablando del Espíritu de Dios, aunque los tres son trinos, ¿no? O sea, son uno. Pero en este caso está haciendo la especificación de que el Padre es el Padre. Y el Padre es el propietario, o es la cabeza tanto de Cristo como del Espíritu Santo, ¿no? Y eso nosotros lo sabemos por la Biblia. Entonces, por eso dice, el Espíritu que pertenece a Dios, que levantó a Cristo de los muertos, si ese Espíritu que a Jesús vivificará también vuestros cuerpos, dice el 11, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, ¿sí saben de qué está hablando? Este versículo 11 es muy, muy importante. Muy importante. Porque habla de que Cristo Jesús, una vez que es muerto en la carne, es resucitado por medio del Espíritu Santo de Dios. Y de esa manera le levanta de los muertos. Dice, y si ese mismo Espíritu que vivificó a Cristo, o le levantó de los muertos, o le dio la resurrección a Cristo, mora en ti, tú también serás resucitado en el tiempo de su venida. ¿Sí ven? Bueno. ¿Sí o no? ¿No oigo? Ok. Sigo. Es que se está, Se está cortando un poco, ¿verdad? anda fallando el internet. Sí, hombre. Sí. Pero, ¿sí me están escuchando o me escucho entrecortado? Yo te escucho bien, pero luego te vas. Ah, bueno. Se corta. Pero luego vengo. Ok. Dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Entonces dice, deudores somos a Cristo, a Dios, al Espíritu, para que ya no vivamos conforme a la carne, sino que vivamos conforme al Espíritu que mora en nosotros, ¿no? Y muriendo a la carne, a las obras de la carne. Dice, de tal manera que vivamos. Porque dice el 14, porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, todo esto que hemos estado platicando de que el Espíritu es el que nos ministra, que el Espíritu es el que nos enseña, este versículo, creo que es el 14, es el que nos está reafirmando que efectivamente somos guiados por el Espíritu Santo
para ser hijos de Dios, para ser reconocidos por el mismo Espíritu de que somos hijos de Dios. Y después dice el 15, porque no han recibido ustedes un espíritu de esclavitud para hacer las obras de temor, ¿no? Sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual podemos, o sea, ya no tenemos no recibimos el espíritu para hacer las obras malas, para tener temor de Dios y de la ley, de que se cumpla, sino que recibimos el espíritu para tener esa confianza tal de poder decirle a Dios, Abba Padre, a través del espíritu. Y sí sabemos que Abba significa papito, ¿no? Entonces, podemos decirle con ese afecto, con ese amor a Dios, Abba Padre, o podemos decirle papito, que sería la traducción. Esa es la confianza que nos está dando el Espíritu y la obediencia. Con ese somos adoptados, porque somos hijos y somos herederos y coherederos junto con Cristo. Entonces dice, y es por eso que el Espíritu mismo, fíjense, el 16 está, lo que es 14, 15 y 16 están padrísimos, porque dice, uno nos dice que podemos tener bueno, creo que desde antes, bueno, sí, podría ser desde el 11, pero, porque es el que me gusta mucho, pero bueno, digamos que 14, 15 y 16, y termina el 15 diciendo no solamente que tenemos esa confianza, sino que el Espíritu mismo nos da siempre testimonio a nuestro mismo espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sí lo ven? O sea, ¿mande? ¿El 15? El 15, el 16. O sea, el 15 está diciendo que tenemos la confianza para decirle papito. Pero como refuerzo a esto, dice, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos llamados hijos de Dios, o que somos hijos de Dios. No de que somos llamados, no sé de dónde lo saqué, de que somos hijos de Dios. El Espíritu, con eso, con la obediencia, con el conocimiento, con la fe, con todo lo que el Espíritu nos va ministrando, cada vez nos va posicionando, nos va dando la certeza y el conocimiento como para que sepamos con toda certeza, no solamente que somos coherederos con Cristo, que somos adoptados, como dice el versículo 15, sino que también somos hijos de Dios. Nos da la certeza el mismo Espíritu, nos confirma en nuestro espíritu, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios efectivamente. Y eso es la parte también importante. Dice, y pues dice el 17, si somos hijos, pues también somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, volvemos a tomar la parte del final del 6 y principio del 8, donde dice, Pablo está diciendo que cuando estaba en la carne, pues no podía obedecer porque la carne, chalala. Pero aquí ya dice el 17, que si somos coherederos con Cristo, y es lo que yo decía, que Pablo estaba hablando de la situación de la carne y el pasado, porque actualmente no era su situación de Pablo, y lo vuelve a confirmar porque dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Cristo, juntamente con Él, ¿no? Entonces, mientras no obedezcamos, pues ¿cuál padecimiento? Mientras no tratemos de sujetarnos, pues ¿cuál padecimiento? Mientras no obedezcamos al Espíritu, pues ¿cuál padecimiento? Mientras no hagamos lo bueno, pues no tenemos padecimiento. Entonces dice, juntamente con Él, si padecemos juntamente con Él, si obedecemos y demás a lo que el Espíritu nos ministra, vamos a padecer y vamos a ser obedientes y vamos a estar junto con Cristo padeciendo, para que igual que como Cristo fue glorificado, también nosotros seamos glorificados.
¿Cómo vamos a ser glorificados? Pues siendo resucitados a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, que fue dado al Señor Jesucristo. Dice Pablo, hablando de este sujetarse a lo que Dios quiere, a lo del Espíritu, dice en el 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse cuando seamos transformados, revividos a través del Espíritu Santo. Por eso Pablo en el siguiente versículo, que es el 19, habla de la gloria que estamos esperando. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, cuando todos seamos resucitados. Dice, porque también la creación, las cosas que suceden en el mundo, también fueron sujetas a la vanidad o al pecado, no por su propia voluntad, por supuesto, sino por causa del que la sujetó en la esperanza, de tal manera de que fue condenada la tierra, vino un diluvio, el hombre fue quitado del paraíso, se le sentenció al hombre a conseguir el alimento con el sudor de su frente, y dentro de todo eso está esa sujeción de la misma naturaleza a pecado. Dice, porque también la creación misma será liberada, en el 21, será liberada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, todos vamos a ser liberados a esa libertad gloriosa, pero también yo creo que en ese momento del momento de la ira de Dios, la tierra también va a sufrir algún tipo de trastorno, pero no solamente la tierra y la naturaleza, porque más adelante está profetizado que va a haber un cielo nuevo y una nueva tierra. Entonces también esa tierra nueva y ese nuevo cielo también van a ser parte de esa misma gloria de Dios. Y dice después, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. O sea, la tierra se la está viendo difícil, animales y demás, todo está muy agresivo, todo es malo. Dice, pero no solamente esta naturaleza, o no solamente la tierra, dice, ¿no? Y no solo ella, sino que nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, nosotros, no solo la naturaleza va a ser transformada y está esperando, nosotros también somos conscientes de que estamos esperando a la venida del Señor Jesucristo para ser transformados a un cuerpo incorruptible, a ese momento de adopción. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Y es lo que yo decía, ¿no? Los ángeles no pueden tener fe, porque han vivido en la presencia de Dios, y lo que ves, no puedes tener fe en algo que ya viste, porque lo estás viviendo. No es como si yo tuviera fe en que vamos a tener esta clase, pues no puedo tener fe en que vamos a tener esta clase, o la creencia de que vamos a tener esta clase, porque ya la estamos teniendo, ¿no? Ya es un hecho presente, y para mañana va a ser un hecho pasado real, que ya lo viví, y no puedo esperar que vaya a suceder, porque ya sucedió. Entonces, es lo mismo que está diciendo aquí, que la esperanza que se ve no es esperanza, lo dice el versículo 24. No podemos tener esperanza en algo que ya vimos. Por eso los ángeles no nos comprenden, porque no pueden comprender la fe, porque ellos están viviendo en la presencia de Dios. Pero nosotros que no estamos en la presencia de Dios, y nosotros que solamente creemos por historia, o sabemos por historia de la existencia de Cristo, solamente nosotros podemos entender la fe.
y podemos vivir la fe. Entonces, y nuestra fe pues es la esperanza, y la esperanza está en que el Señor Jesucristo se manifieste en el día de su venida. Entonces dice que el que ya sabe que algo está sucediendo, pues no tiene que esperarlo, pero los que esperan están en esperanza, están en ese anhelo. Dice el 25, que si esperamos lo que no vemos, con paciencia podemos aguardarlo. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, ciertamente aquí está hablando en parte del don de lenguas, pero en cierta manera también, aunque nosotros no sepamos cómo pedir las cosas, o a veces no estemos muy conscientes de cuál es nuestra situación o cómo está todo esto, nuestra confianza está en Dios. Y sabemos que Dios nos va a sacar adelante en cualquier circunstancia que nosotros estemos pasando, ¿no? Sabemos que Él está en control. Aunque no siempre su respuesta sea sí, es lo mejor para nosotros, porque Él está en control. Y dice un versículo que Él nos ama más de lo que nos amaron nuestros padres. Entonces estamos muy seguros de que Dios está en nuestras vidas, de que Dios está viéndonos. Dice, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu intercede por los santos, ¿no? Así es como cierra el 8. Entonces, el Espíritu nos conoce a nosotros y por otro lado, conoce a Dios. Sabe cuál es la voluntad de Dios para nosotros, sabe cuáles son nuestras peticiones hacia Dios, y Él es el que intercede porque está en conocimiento de las dos situaciones y sabe más o menos cómo pedirle a Dios que nos eche la mano, ¿no? Es lo que dice. Entonces está muy interesante. El 8 está diciendo que sí nos sujetamos a la ley, que sí podemos obedecer, porque a fin de cuentas estamos en el Espíritu, y el Espíritu da testimonio, el Espíritu nos guía, y el Espíritu intercede también con Dios para salvación, para comprensión y para que nos libere de pecado, ¿no? También. Dice, más que vencedores. Qué interesante cómo termina el 8. Entonces, vuelvo a lo mismo. Estaba hablando Pablo primero de cómo la carne nos lleva a pecar y somos esclavos de la carne, y cómo el Espíritu nos libera y permite a su vez que se manifieste este plan de Dios en nuestras vidas. Estaba hablando de que el Espíritu Santo intercede por nosotros y continúa y dice, sabemos que lo que yo les decía, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, porque sea la oración la contestación de Dios un sí o un no, de todas maneras todo es para bien nuestro. Aunque sea un designio de Dios, como pasó con Job, que pasemos por una tribulación para que Dios pueda ver nuestra fe, aún así el propósito y la finalidad es buena, ¿no? Entonces, dice, porque a los que Él conocía, los que saben que van a creer en Cristo, los que saben que van a creer en Dios, somos predestinados, y eso lo sabemos. Y a estos que fuimos predestinados es porque Él nos escogió, ¿no? Y nos conocía, sabía cómo éramos, sabía que íbamos a creer, y por eso nos predestina, nos escoge. Dice, para que fuésemos hechos a través del Espíritu Santo conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primero de todos, ¿no? Al hacernos coherederos, nos está haciendo hijos también de Dios. Él es el primogénito.
Y a estos que había predestinado para que creyeran, sabiendo que iban a creer y que estaban predestinados para creer, obviamente los llama. La fe es un don de Dios. Permitió que nosotros en un momento dado pudiéramos conocer de alguna manera de Dios y pudieran nuestros corazones llegar ese mensaje de salvación y pudiéramos aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Entonces, a estos que fuimos llamados, también fuimos justificados. Dice, y a estos que justificó, pues también los va a poner en gloria, ¿no? Dice, ¿por qué? Pues porque vamos a ser obedientes, vamos a ser coherederos, y la Biblia lo dice, las profecías lo dicen, todo lo dice, ¿no? Que aquellos que son obedientes, los ancianos y demás, pues van a arrojar las coronas delante de Él y varias cosas. Entonces, dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Dice, si Dios es con nosotros, pues ¿quién va a ser contra nosotros? Dice, si no escatimó a su propio Hijo, y ya lo habíamos visto antes, ¿no? Que dice que habiendo sido constituidos enemigos de Él, nos vino a ser partícipes, ¿no? De la gloria de Dios. Entonces dice, ¿quién contra nosotros? Dice, si no escatimó a su propio Hijo, dice, ¿cómo no nos va a dar junto con Cristo todas las cosas que le pensaba dar a Cristo? Lo más importante que tenía Dios era Cristo y nos lo entregó para que pudiéramos ser salvos a través de Él. Dice, pues juntamente con Él también nos va a entregar varias cosas, no todas las cosas. Dice, ¿quién puede enjuiciar a los escogidos de Dios? Dios en un momento dado nos está justificando, ya sea que nos justifique por la sangre de Cristo y a su vez nos justifica por las acciones a través del Espíritu Santo. Pero creo que indiscutiblemente nos está viendo a través de la sangre de Cristo, porque solamente de esa manera somos justificados. Y entonces dice, ¿quién es el que condena? Dice, Cristo es el que murió, también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y también el que intercede por nosotros. O sea, murió por nosotros, resucitó para que se cumpliese la profecía y fuésemos salvos. Es lo que está diciendo. Dice que está sentado desde entonces a la diestra de Dios para interceder por nosotros, ¿no? Entonces, es muy difícil que aquellos que son justificados y que son salvos y que son predestinados, pues puedan ser condenados. Y después habla del amor, dice, porque pues, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? ¿No? Del amor de Dios y el amor de Cristo, que fue el que se entregó a sí mismo. Dice, la tribulación, o la angustia, o la persecución, el hambre, la desnudez, peligro o espada. Es lo que decía en Corintios 15, ¿no? Que dice Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, seríamos los más dignos de tener lástima. Dice, y como está escrito, que estaba escrito que íbamos a sufrir o a padecer por Él, así como está escrito en las profecías de la tribulación y demás. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Esta profecía pasada, presente y futura para los cristianos que viene en el Salmo, es una profecía que solamente cuando, decía yo al principio de la plática, solamente cuando estás inmerso en el Espíritu y puedes verlo a través de lo que te están leyendo los apóstoles, como lo hicieron ellos, de verdad te das cuenta de la profundidad que tenían para el discernimiento de la palabra. Entonces, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios.
Y este amor es manifestado a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Está muy bonito, ¿no? La explicación es, bueno, se puede profundizar de muchas maneras, se puede analizar de muchas maneras, y la verdad es que siempre es lo mismo, ¿no? Estar analizando estos versículos. Y yo decía, pues analizar más a fondo los versículos, sí se puede, pero es el cuento de nunca acabar, sería demasiado profundo. Entonces, bueno, la invitación es la misma de siempre: léanlo en su casa, estudienlo en su casa, lean esta semana que viene el 8 y pues disfrútenlo, analícenlo, estudienlo. Yo creo que es muy bonito, y pues, a ver qué comentamos la próxima semana.